Un cafecito antes de irnos. Estos aguinaldos vienen de Carora, con 4 maracas, furruco y tambora. Estos aguinaldos vienen de Carora, con 4 maracas, furruco y tambora. Ay, la, 4 maracas, furruco y tambora. Ay, la. Habitar el recuerdo. Hoy les voy a contar el 7º pedazo de la historia de una pequeña parte del pueblo que estaba llena de muchachos que jugaban alegremente en sus calles y que fueron testigos de cómo nació la Chivacoa de hoy. Capítulo 7. Cacho en la manga. Los días de las fiestas patronales empiezan a las 5 de la mañana con una especie de caravana madrugadora musical que recorre las calles principales del pueblo. A la cabeza va un camión de estacas cargado de músicos y feriantes que además despiertan al pueblo haciendo reventar cohetes y uno que otro mortero. Esta mañana, cuando me asomo a la ventana del cuarto de mi mamá, veo a Josefina que sale de la casa de la señora Eladia y que al verme se acerca, me saluda y me pregunta que qué me había pasado. Le cuento lo de mi accidente y lo bien que voy mejorando. Desde la calle del Ingenio, en la esquina de la Plaza Bolívar con la Avenida 9, se desparrama como un aguacero de verano un bullicio que procuro ignorar. Pero este empapa mi atención, por lo que le pregunto a Josefina si sabe qué es lo que está pasando. Y me dice que según el programa de las fiestas patronales, hoy se corre el clásico ciclista. Calladamente me lamento de no poder ir a ver ganar una vez más a Eli, el Guaycaipuro, el imbatible, el campeón de esos años, mi ídolo deportivo de esa época. Es una carrera de bicicletas de paseo, nada de bicicletas de carrera, bicicletas de paseo, Raleigh, Norman o Phillips, que son las marcas más prestigiosas. A esas bicicletas les quitaban los parafangos para reducir la resistencia del viento y hacerlas más veloces. Pienso que Matías debe estar allí y que seguro al terminar vendrá a echarme el cuento. El clásico se ocupaba de organizarlo Ludovico Molinaro, que tenía la barbería en la calle 11 entre las avenidas 8 y 9, frente a la Plaza Brusual, un poco más abajito del Bar Lido. Y él junto a Marcos, el barbero, el griego, cuyo nombre verdadero era Gregorio Marcus, y había venido como emigrante desde el campamento de refugiados de Cinecittà de Italia, y después de una breve estadía en Nirgüe y Urachiche, recaló en Chivacoa, donde le dio trabajo como cocinero, oficio que no conocía, por cierto, don Héctor Castillo, que para ese entonces tenía la bomba en la otra punta del pueblo, en la salida hacia Barquisimeto, un poco más allá del cementerio y de la pirotécnica de don Miguel Falco y un poco antes de llegar a la casa de los Rondón. Josefina y yo nos despedimos con una mirada furtiva y un adiós mudo que promete un después nos vemos. Las fiestas transcurren con mucha alegría. El programa se cumple cabalmente. Además de las actividades religiosas, diariamente hay actividades deportivas, culturales y de entretenimiento en general. En los diferentes barrios ha habido piñatas y juegos para los niños. Enrique Figueroa y su hermano Freddy, el Cheri, me contaron que en la Plaza Brusual hace 2 días habían montado el palo encebado y que el niño sevillano y el negro Batey no pintaron frentes de casas ese día, no fueron a trabajar y que junto con otros muchachos estuvieron batallando para conquistar la cima y tomar el premio que la coronaba. También me dijeron que ayer soltaron al cochino encebado y que entre otros Manuelito Martínez, Virgilio Periquera Urquiola, Fran Osorio, Hugo González, Aristides López, Douglas Landines, Cruz Coronel, Ángel Saturno García, Robert Mendoza, Enrique Quintero, Gerardo Quintero y Juan Suárez, que en todos los bochinches estaba, gozaron un pullero viendo cómo atrapaban al cochino. A eso de las 2 de la tarde, antes de que sonara el primer cohetazo para los toros,
para la primera tarde de toros coleados de estas ferias, un nuevo alboroto me hacía asomar nuevamente a la ventana. Veo que desde la redoma de la Peñita, tal vez un poco más allá, de cerca de la casa de los Vizcayas, a donde llega el camino de San Antonio, por el que cada tarde veíamos llegar en su burro a nuestro compañero de juegos Antonio Meléndez. Y veo venir a Goyo, el hijo de María González, que viene sobre un burro enjalmado. Miro a mi izquierda y en la esquina de los Alvarado Guerra veo a Lorenzo, ayudando a montar en otro burro al niño sevillano. Pasa Humberto Rodríguez y me dice, salí para que veáis la carrera de burro. Y es entonces cuando, apoyado en mi silla ortopédica, me asomo a la calle, a la avenida 9, después de casi 3 meses de confinamiento. Veo en la esquina el tapón de la manga de coleo, hecha con guafas, que seguro las trajo el señor Rafael Pérez en aquel camión de barandas que tenía. También en las bocacalles del cruce de las avenidas 6, 7 y 8, con la calle 8, hay talanqueras construidas con esas guafas, y en algunos otros sitios más. Mientras que los portones y las puertas de las casas que no son protegidas por talanqueras son reforzados fuertemente con trancas desde la parte interior de las mismas. Disfruto viendo la partida de la carrera de burros desde la avenida 9 a mediación de la Plaza Bolívar hasta el Cine Lido allá frente a la Plaza Brusual y regreso a casa. A las 4 de la tarde, al momento en que se oye el estruendo de una recámara, alguien grita por ahí, ¡primero para los toros! Me impaciento y nuevamente camino hacia el cuarto de mi mamá para asomarme a la ventana y disfrutar del movimiento de la calle. Pasan unas muchachas con el pecho adornado de flores y de cintas, que son con las que van a premiar a alguno de los coleadores que haga una tumbada efectiva cerca del palco donde ellas se encuentren. Recuerdo los palcos en casa de Rafael Pérez, el del Chimborazo y uno un poco antes de donde finalizaba la manga. Mientras que los muchachos han pintado letreros con plantillas de letras y pintura de esa en aceite en alguna franela con frases ingeniosas y simpáticas. Que si el terror de las viejas, o vemos a Elías Parado con otra que dice se planchan arrugas, o Faes el Perico que lleva una que dice aquí está tu consentido, y así los muchachos lucirán esas franelas muy orondos recorriendo la manga mientras esperan la salida de los toros. Suena después, a las 4:30 de la tarde, el segundo para los toros y a las 5 el tercero. Ya los coleadores están en la manga. El maestro, el mejor coleador de Chivacoa, el de más renombre, es Simón Azuaje. También está Chico Pancho Durán, hermano de Prisca, de Yolanda, tío de Jorge, de Blanca, de Chepe, de Miriam, de Adolfo, de Alirio. Se asoma también Giovanni Maggiti, un muchacho italiano apadrinado por los Martinuzzi y el supermercado Ada, quien está en el mercado del ganado y de la carne porque tiene una carnicería y se identifica completamente con las tradiciones populares chivacoeñas. Lo mismo hace Ubiel Viñales y otros más. De San Felipe vienen a colear a Chivacoa hombres de la talla del Negro Avendaño o de los Gravina. Nerviosamente, los hombres a caballo miran la hora y cuando ya está cerca el momento para el tercero para los toros, se acercan a la puerta del corral por donde va a salir el toro. De pronto se oye el ¡pum! Y un grito que anuncia ¡cacho en la manga! Y otros de por allí que empiezan a gritar ¡ahí viene Cacho! ¡ahí viene Cacho! Matías me contó que tan pronto abrieron la puerta del corral, sale el toro a la carrera. Lo persiguen los coleadores en sus caballos y se pelean por agarrarle la cola. El río humano que anega la manga se va abriendo como el mar ante Moisés, ante el grito de ¡ahí viene Cacho! Es un toro negro, bonito, que sale con furia, velocidad y fuerza al que el primer coleador que le agarre el rabo no logra tumbar. Es bravo el toro, embiste a la gente que se le acerca y a los caballos. Corre de orilla a orilla de la manga y cuando siente que le agarran la cola se voltea inmediatamente y trata de embestir a los caballos. Es un toro peligroso.
Macareno, el gran torero de Chivacoa, que junto a Pablo Granados y Paco Soriano, con un trapo rojo intentan darle unos lances toreros al animal, percibe la peligrosidad de este y advierte con un grito: ¡cuidado con este bicho, ese es el propio Satanás! Y así queda bautizado el toro más bravo de aquellas fiestas patronales. Cuando van pasando el Chimborazo, Elías Parada cruza la calle corriendo y el toro lo ve y lo persigue. Allí, frente a la casa de los Vialcos, en una breve colina y como a 3 metros de la pared. Allí hay un poste de cadáver. Curiupu, que así lo llamábamos a Elías Parada, porque así le silbaba la hija del teniente, a Magali, a quien enamoraba entonces, para llamarla o anunciarle que estaba cerca de su casa. Él se da cuenta que el toro está a punto de alcanzarlo y no se le ocurre otra cosa que chuquearse en el poste. Piensa que el toro lo va a perder de vista y va a seguir de largo. Pero se equivocó. Satanás sabía más que él y se le plantó allí abajo del poste a esperarlo. Mientras tanto, Pablo Granados y Macareno tratan de llamarle la atención al toro para distraerlo y llevárselo, pero nada. Pasaban los minutos y pasaban y el toro no se alejaba de su objetivo. La gente veía que Curiupo empezaba a resbalar y a caer poco a poco en ese poste, y le gritaban a los coleadores y a los toreros de manga que se lo llevaran. Lo distraían unos segundos, lograban distraerlo y el condenado toro regresaba. Algunos se reían porque también era jocosa la situación. Así fue por unos 15-20 minutos. Estoy seguro que el cuarto de hora más largo que haya vivido Elías Parada en su vida fue ese. Hasta que Satanás se cansó de esperar la caída de Curiupu y se fue en carrera hasta el fin de la manga, arrollando a uno que otro cotufero o a uno de los que de tanto empinarse en la carterita de ron o de cocuy perdían la agilidad y el equilibrio, que eran tan necesarios como para poder esquivar a Satanás, a quien, hasta que no llegaron los cabestreros y lo enlazaron para regresarlo a la fuerza a los corrales, no había forma de que abandonara la manga, no sin antes pasarse por el lomo a José Vicente Monterrey y tener que sacar los caballos para prevenir que alguno fuera herido por aquel animal. Después de tanta emoción, vino la calma y la fiesta de los toros coleados continuó. Simón Azuaje salió más galardonado que nunca por sus coleadas efectivas, y casi todos los coleadores lucieron prendidos en la espalda y en los hombros de sus liquiliquis o de sus camisas las cintas con las que los premiaban las muchachas. En las noches, casi todas las noches y no todas, en la Plaza Bruzual había retreta, con un grupo cañonero que traían de Valencia, creo, y había bailes, hasta que en la última noche don Miguel Falco preparaba el tinglado para la quema del árbol. ¿Y qué era la quema del árbol? Esto consistía en una profusión de fuegos artificiales que concluía con un efecto especial que hacía sobre una estructura de madera simulando un árbol, hacía don Miguel Falco, y en ella estaba montado un rollo que era como una especie de pergamino o de pancarta, que en realidad no era otra cosa que un cuadro, que al llegar al final de su recorrido, aquel ratoncito de candela que corría sobre la larga mecha encendiendo los diferentes artefactos explosivos que giraban, echaban luces de colores, etc., eran esos fuegos artificiales tan hermosos e ingeniosos que hacía don Miguel. Hasta que ese ratoncito no llegara al sitio donde estaban las amarras y las quemara, y hacía que este se desenrollara, el pergamino se desenrollara, desplegando y mostrando la imagen de la Virgen Bonita, de la patrona del pueblo, de la Inmaculada Concepción, y así dar por finalizada la fiesta de ese año. Hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo les hablaré sobre las misas de aguinaldo que terminan el 24 con la misa de gallo,
Y para hablar de misas de aguinaldo debemos referirnos necesariamente a las misas de los choferes y a las de los estudiantes. Así que el próximo capítulo nos vemos, Dios mediante, las misas de aguinaldo. No se lo pierdan.